¿Cuál es la situación política de Nepal? Tengo muchas dudas respecto a esto, porque además he visto fotos de casas de gobiernos incendiadas, un montón de gente corriendo, tirando piedras, por ejemplo, ¿no? Y se habla de jóvenes, y yo ahí me pierdo un poco. Digo, ¿qué tiene que ver la generación Z con esto? Mateo Cardinal, Bruno Echeverría, ¿nos podrán contar un poco más de esta situación? Bueno, para iniciar es importante un poco de contexto. Bueno, Nepal, un país ubicado entre la India y el Tíbet, con 30 millones de habitantes. Fue un estado monárquico hasta no hace mucho, hasta el 2008, donde después se termina convirtiendo en una república. Esto lo vuelve un país muy joven en términos de democracia y es algo, un dato muy importante a tener en cuenta después para explicar un poco más después la situación. También entendamos que con esto vemos que Nepal es uno de los países menos desarrollados y que tiene aproximadamente la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Y tener en cuenta, también, dato no menor, el 40%, aproximadamente el 40% de su población son jóvenes. Bueno. No es un país de viejos, no, Uruguay. No. Y eso es también muy importante, todo ese contexto dentro de por qué estamos hablando de que en estas manifestaciones la que la lidera es gente joven, llamada la generación Z, ¿no? Sí. La generación Z son jóvenes nacidos entre 1995 y 2010. Y justamente Nepal, entre 1996 y 2006, vivió una guerra civil liderada por el Partido Comunista de Nepal, que lo que hizo fue abolir la monarquía a la que estaban muy acostumbrados los nepaleses, y estableció una república popular, y ahí por eso Nepal es una república desde 2008. Este fue un conflicto enorme que resultó en 13.000 muertes y que terminó con la firma del Acuerdo de Paz Integral, en donde se puso fin a la monarquía y comenzó la República Federal Democrática. Entonces realmente es un país que no está acostumbrado a la democracia, y es un país donde en esos años la gente joven, la gente que recién había nacido, ya empezó en un país con mucho descontento social, en una inestabilidad política enorme, en donde no había un futuro muy incierto. También, quiero aclarar como una pequeña cosa. En 2006 se pone fin a esta monarquía. Capaz que ese detalle es más disminuye, digamos, el nivel de ejercer ese poder a través de una monarquía. Y no es hasta, o sea, vienen como, digamos, haciendo como un tanteo de, bueno, cómo se va a ir manifestando, cómo se va a ir manejando el poder. Entonces no es hasta el 2008 que se vuelve una democracia. Después tenemos, en 2018, el Partido Comunista de Nepal, pero unificado, marxista y leninista, y el Partido Comunista de Nepal, el Centro Maoísta, se unen y forman a la redundancia, el Partido Comunista de Nepal. Con esto consolidan el poder de una coalición de izquierda. Esto igual, el dato es hasta 2021. En 2021, por un tema legal con el nombre, se termina disolviendo. Y bueno, después tenemos a Khalga. No le podían cambiar el nombre, tenían que disolver el partido. Bueno, esa fue la situación. Después tenemos a Khalga Prasad Sharma Oli, que asume como el primer ministro en ese mismo año, en el año de 2018. Pero su gobierno enfrenta críticas porque como que están considerando que terminan realizando como prácticas autoritarias y no están como obteniendo, no están realizando bien ese ideal de democrático que se supone que estarían bajo gobierno. Y bajo este gobierno nuevo, ¿no?, de Sharma Oli, es donde se presenta un constante descontento social y una frustración acumulada en la sociedad que surge con el movimiento de la generación Z, ¿no?, entre jóvenes de entre 13 y 28 años que empiezan a manifestarse ante las medidas del gobierno, que justamente utilizan las plataformas online para organizar protestas y visibilizar la corrupción política que está viviendo en el país. Y justamente, básicamente, eso es todo un contexto de lo que está pasando ahora, para que podamos entender mejor de por qué terminamos en esta situación.
Bueno, también sumado un poco, o sea, entendamos que los partidos tradicionales también, o sea, bien como lo va diciendo, tienen como que van arrastrando también un pasado gigantesco, o sea, tenemos corrupción, nepotismo, clientelistas, y esto es una situación donde la sociedad se va dando cuenta, los jóvenes van notando, y van notando cómo esas promesas que se les hicieron, esos discursos nunca se tradujeron en unas mejoras palpables de infraestructura, ni un sistema educativo sólido, ni tampoco tuvieron empleos suficientes. O sea, empecé a ver un descreimiento Claro. en esa política, en esa democracia que se quiso instalar, ¿no? Claro, y bueno, esto es como una bola de nieve, va creciendo, va aumentando, la desigualdad social se une a la falta de oportunidades, como que van generando más acciones que ponen como en duda, digamos, este gobierno, que claro, es algo nuevo, es algo que se está desarrollando y no están notando como esas promesas que se dieron en un principio. Por lo que entiendo, hay un descreimiento creciente y está un poco esto de la idea de hazte la fama y échate a dormir, ¿no? De que ya las nuevas generaciones descreen, digamos, de las promesas que se repiten una y otra vez, ¿no? Y eso lleva un poco a lo que a veces hablamos de una juventud cada vez más distante del sistema político, ¿no? Sí, esto es una situación que lleva hace años en Nepal, y teniendo en cuenta que en Nepal el 40% de la población son jóvenes y la mitad de esa población vive bajo la línea de pobreza, y se suma el tema de la falta de oportunidades para gente joven, y se suma la falta de políticas para ayudar a salir de esa situación, y al final lo que les queda a muchos es emigrar, y por eso un cuarto de la economía del país son de remesas que vienen de otros países, que es justamente un pilar importantísimo en la economía nepalí, y al mismo tiempo también hace que se construya una dinámica donde muchas familias o muchos familiares se encuentran fuera del país. Entonces también la comunicación resultó un pilar vital en el mundo globalizado para poder que exista ese movimiento. Sí, también veamos que los ciudadanos lo ven como que la política se está volviendo como un espacio muy controlado por una élite que está como muy concentrada sus privilegios. Entonces, claro, el resto de la sociedad queda también relegada. Y bueno, con este contexto surge la campaña que enciende, digamos, ya la chispa, que es el hashtag NepoKids, que a través de fotos, de publicaciones que se suben justamente en redes, o sea, las personas de Nepal se manejan mucho a través de las redes, de las plataformas digitales, porque es un método de, bueno, como dice Bruno, las personas que migran, bueno, mandan una gran parte de la economía de vuelta al país para las familias. Los jóvenes, a través de publicaciones, muestran un poco también el estilo de vida ostentoso que llevan sus hijos, los hijos de los empresarios, de políticos, y claro, muestran como un poco esa desigualdad tan notoria. Se muestra que tienen autos lujosos, viven en palacios, viven una vida muy bien, mientras la mitad del país vive bajo la línea de pobreza. Y bueno, esta campaña que se viraliza rápidamente se termina de convertir en un catalizador de protestas y en un emblema de lo que la generación Z reclama, que piden un país justo, transparente y con oportunidades reales, que no sean solo promesas incumplidas. ¿Cómo llegamos al contexto de represión y bueno, y este bloqueo de las redes sociales? Bueno, la historia comienza el 4 de septiembre, en donde el gobierno bloqueó 26 plataformas de redes sociales, que incluimos a Facebook, Twitter, YouTube, Reddit, Snapchat, todas las más grandes, justamente en este intento de bloqueo, ¿no? Como de censura del hashtag NepoKids. Para hacer esto, el gobierno nepalí usó una justificación de que básicamente estas plataformas no cumplían con una normativa frente al Ministerio de Comunicación y Tecnología, pero que realmente esta normativa se inventó justamente en un transcurso de 24 horas para poder hacerlo efecto lo más rápido posible y para poder bloquear estas plataformas. Entonces realmente se mostraba esa censura de querer bloquear esa manifestación virtual.
Después tenemos situación de 8 de septiembre, donde miles de jóvenes, muchos en uniformes escolares, no es un dato menor tampoco, se congregan pacíficamente desde Katmandú, que es la capital de Nepal, y su intención es marchar hacia el Parlamento. ¿Esto en qué termina? Bueno, la policía intenta controlar un poco esta protesta, utilizan gases lacrimógenos y cañones de agua. Esto lleva, digamos, una represión violenta también fue por parte de la policía. Sí, totalmente. Y que termina, este intento de control termina en 19 muertos y más de 300 heridos. Una situación que sigue aumentando esa tensión que se está realizando. Los jóvenes intentan manifestar su descontento y se le suma la censura digital que se está haciendo, sacándole las redes, la falta de oportunidades. Se combina con estas demandas contra la corrupción y termina en una escala de violencia mayor. Y bueno, y también entre las cosas que se reclamaba, ¿no?, en las manifestaciones del 8 de septiembre era que justamente lo principal era que el primer ministro renunciara. Era el principal objetivo de esta movilización. Y justamente el martes 9, el día después, con toda la tensión que provocó la represión policíaca, los 19 muertos, los heridos, la frustración, todo, causó que el martes 9 de septiembre el gobierno cayó. Hubo una manifestación horrible, violenta. El primer ministro Oli se vio forzado a renunciar y fue evacuado por el ejército. Y los manifestantes, indignados por la represión, desafiaron el toque de queda y tomaron las calles de la capital de Katmandú. Bueno, esto también tener en cuenta en 2 días. O sea, esto en 2 días generó una escala enorme. Y bueno, lo que le sigue es una catástrofe más grande. Los jóvenes terminan incendiando la Corte Suprema, el Parlamento, el edificio Kantipur Media Group, que es el mayor conglomerado de prensa que tiene Nepal, el Hotel Hilton de Katmandú, entre muchos otros comercios, con más de 2.000 presos que fueron liberados tras asaltos a cárceles. Entonces, esto fue todo un cúmulo que sigue aumentando y aumentando, que en el camino también, digamos que podemos decir, si humillaron al ministro de Finanzas, lo tiran semidesnudo al río y hasta queman viva a Rashya Almaksi, que es la esposa del ex primer ministro nepalí. Que la quemaron viva junto a la casa del primer ministro. O sea, su intención fue como quemar la casa del primer ministro. No tengo muy claro si sabían que estaba ella o no, pero es un caso también grave. Bueno, terminan quemándola y sigue aumentando un poco también esa situación. Y bueno, esto también va mostrando otros casos. Se va aumentando la situación y va empujando a otras situaciones. Tenemos, por ejemplo, el impacto social y económico, que también la economía va a ser seriamente afectada, porque hay una pobreza que persiste, que está constantemente, que no va con buena cara, no va en aumento, no hay puestos de trabajo para la gente. Bueno, el sector turístico, por ejemplo, que también cae con un 30% en llegadas y cancelaciones masivas de reservas. Y el aeropuerto también medio como que cierra ese día. O sea, todo esto va como en un cúmulo. Y aparte que en Nepal, como dijo Bruno, se vive mucho de las remesas. Y también la cancelación de las redes es otra oportunidad que se le está quitando a los ciudadanos y que generan este disconforme ante todo el gobierno. Cuando quedó entonces ese vacío de poder, quienes tomaron el mando en un primer momento fueron las Fuerzas Armadas, que, bueno, el general de las Fuerzas Armadas dio antes de las manifestaciones comunicados de que si la situación se ponía muy violenta, si se daba un descontrol, iban a intervenir las Fuerzas Armadas, y eso terminó pasando, decretando toques de quedas y manteniendo el control en las calles. Bueno, también tenemos que Nepal va a permanecer bajo fuerte presencia militar, con ciudades enteras que están bajo los toques de queda, y que la crisis termina dejando en
digamos, una situación que las instituciones se van a mantener en la región en vilo, pero que o sea, esto digamos que se produce un poco por el desenlace de esta ola que se fue produciendo. Pero es importante como contextualizar un poco esta situación, porque no es simplemente, bueno, los jóvenes decidieron quemar el Parlamento, tirar al primer ministro al río semidesnudo porque sí, o Sí, porque una queja. cancelaron las redes sociales, es como esa razón superficial. Claro, no, esto fue por una situación que que fue en aumento. Estuvimos durante siglos bajo una monarquía, logramos salir de esta en base a lucha y esfuerzo, logramos obtener la república que tanto quisimos, y en cuanto se tiene, se empiezan a realizar a ver situaciones que no están muy vinculadas a lo que vendría siendo la república. O sea, la sociedad no termina sintiéndose en un país que posea este título, digamos. Sí, hay una respuesta al autoritarismo del gobierno, digamos, ¿no? De alguna manera. Después se puede cuestionar la forma, pero finalmente en realidad es si se quiere, una población que está siendo vulnerada en sus derechos por un gobierno que debería de protegerlos y deriva en esta situación, ¿no? Sí, es más, enseguida, después de las manifestaciones, en esta ambigüedad, en este vacío de poder, el primer discurso político que asumió fue el de devolver la monarquía. En un sentido de llevas siglos en una monarquía y en los primeros años una democracia falla de tal manera que lo común para las personas fue pensar en primero devolver una democracia. Igual tras que las Fuerzas Armadas asumieron el control del país, desde el 12 de septiembre se constituyó un gobierno interino que está encabezado por la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushia Karki, quien planea nombrar a su gabinete con posible participación de miembros de la generación Z, es decir, que estos jóvenes que salieron a la calle, se manifestaron y toda esa situación de frustración, de falta de política, de falta de oportunidades que fue invisibilizada en el gobierno anterior. Si esto fuera así, tendrían una oportunidad para justamente poner sobre la mesa sus problemas, ¿no? sus deseos, entonces pueden participar también democráticamente. Los partidos tradicionales también toman esta postura un poco como que lo ven como que es una amenaza a los logros democráticos que hizo el país. Y bueno, después el ejecutivo transitorio, que es el que va a conducir el país después de esta situación, lo va a realizar hasta las elecciones nacionales que están previstas para marzo del 2026. Entonces tampoco está viendo como que, o sea, la solución fue, digamos, esperar y sostener un poco esta calma a través de la renuncia del ministro, intentar como mantener un poco la quietud de la gente y evitar esa violencia que siga en aumento hasta las elecciones, donde se van a tomar las nuevas medidas. Perfecto, entonces de esta manera finalizamos el informe sobre la situación de Nepal. Mateo Cardinal, Bruno Echeverría, gracias por traer. Con la producción de Ada y Nahuel. Muy bien, muy bien. Importante. Tienes razón. La producción de Ada y de Nahuel, que estuvieron allí generando este material. Así que gracias a ustedes por presentarlo, gracias a ellos también por generarlo. Muchas gracias a ustedes.